Bienvenidos a Empresarios de Acá. Como siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV. También nos pueden seguir, por supuesto, en esta red, en este canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales. Y como siempre estamos poniendo temas de interés general para el sector empresarial aquí en la voz de los empresarios, profesionales, ejecutivos, analistas. Y vaya, si en esta trayectoria del programa también venimos marcando de alguna forma agenda con muchos de estos temas. Tengo el gusto de tener aquí a Carlos Fole, que es un estratega, es un consultor de los más destacados aquí en nuestro país en empresas familiares. Es académico actualmente en la Escuela de Negocios EIEM, ¿no? La Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Vamos a ir viendo mucho de su trayectoria aquí. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar por aquí contigo. Es un gusto, Carlos, tenerte. Hacía rato que ya te tenía en la mira, yo tengo una listita ahí y ya dije, es momento de Carlos. Así que gracias por hacerte tiempo para venir. Encantadísimo, con mucho gusto. Carlos, viajas mucho, ¿no? Bueno, bastante. Ahora estoy tratando de ordenarme un poco más. Pero sí, digo, como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Y yo muchas veces me defino como un traficante de información. O sea, me gusta ir a distintos lugares, distintos países. Siempre tuve vocación comercial y entonces me encanta ver cómo reacciona la gente, sus hábitos de consumo, etcétera. Obviamente, uno de mis sombreros es profesor de dirección comercial y entonces me encanta poder ver esas tendencias, cómo van hacia un lado y hacia otro. Y bueno, entonces me saco las ganas con eso, ¿no? Mi mujer, con la cual, bueno, obviamente, como siempre, ¿no? Es el gran sostén de la familia y a la cual estoy eternamente agradecido y con la cual hemos formado una familia muy linda. La verdad que siempre tuvo claro que quería vivir en Uruguay. Tuvimos N oportunidades para estar fuera, lo logré sacar 2 veces, pero siempre con ticket de retorno. En un momento vivimos en Inglaterra, otro vivimos en España, y entonces yo hago esto, ¿no? Voy, salgo, tomo aire y vuelvo, digamos, ¿no? Y muchas veces me acompaña y varias veces mis hijos también. Bien, 8 hijos, ¿no? Efectivamente. Bueno, esperamos que vean el programa aquí con papá. Bueno, Carlos, un referente realmente en lo que es bueno, no solo en lo que es estrategia comercial, ¿no? Dirección comercial, sino que también en lo que hacen las empresas familiares, ¿no? Y vaya si una cosa tiene que ver con la otra, y más en nuestro país, ¿no? Que la mayoría de las empresas son familiares, ¿no? ¿Cuál es el momento hoy, no? Porque yo no sé, y tú me lo dirás, y digo tuteo porque él me habilitó. Sin problema, me totalmente habilitó, habilitado. Si no, no venía la nota. Yo pregunto por el momento, ¿no? Porque de allí a que haya evoluciones en lo que son las empresas familiares, a veces no son tan visibles, ¿no? Porque uno empieza a hablar de empresas familiares y es como el statu quo, ¿no? Pero ¿hay un momento hoy que de repente se diferencia hacia algunos años atrás? Yo la verdad que te lo pongo de esta manera. La gente piensa, ¿no? Esta misma reflexión que haces tú, de que cuando digo, ¿a qué te dedicas? Sí, empresas familiares. La gente dice, bueno, obvio, en Uruguay está lleno de empresas familiares. Le digo, mirá, es que en todas partes del mundo está lleno de empresas familiares. Cuando uno mira la investigación en todas partes, más del 80% de las empresas familiares en el mundo son familiares. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que la familia tiene como 2 características. Por un lado, que la familia tiene impronta, es decir, marca la agenda. No quiere decir necesariamente que esté en todos los niveles. Puede ser propietaria, puede ser directora, miembros de la familia que sean propietarios, miembros de la familia que son directores y que son gestores. O sea que la familia puede estar en los 3 niveles o puede estar en 2 niveles o solamente en 1. Pero son un fenómeno predominante. Entonces, en todas partes del mundo, 80-85%. Contribuyen a cerca de 60 puntos de la población económicamente activa, o sea que dan empleo a más del 60% de las personas que están trabajando y contribuyen, se calcula, alrededor de la mitad del PBI de cada uno de los países. O sea que evidentemente son un factor dinamizador de la economía fundamental. Entonces cuando tú me preguntas, ¿encontrás que en este momento sea algo muy distinto de lo que pudo haber sido hace X o Y tiempo atrás? Yo creo que no. O sea, las empresas familiares están, al igual que todas las empresas, pero lógicamente como son un fenómeno predominante en las economías, están siempre procurando
mantenerse, porque las empresas familiares tienen esas dos características, impronta familiar y por otro lado, voluntad de dejar un legado. Es decir, tú y yo nos podemos asociar para un emprendimiento. Entonces uno dice, ¿es una empresa familiar? Bueno, originalmente no, porque de repente vimos una oportunidad de negocio, nos asociamos, la aprovechamos y en determinado momento la sociedad se diluye o se vende o vaya a saber qué. O de repente uno de los dos le compra al otro y en definitiva ahí potencialmente puede transformarse en una empresa familiar. Pero potencialmente lo que sí ocurre es que los emprendimientos pueden transformarse en familiares. ¿Por qué? Porque falta quien estaba a la cabeza y naturalmente quienes vienen luego son sus herederos, perdón, que básicamente son normalmente familiares, pueden no serlo, pero entonces lo que importa ahí es si la familia quiere o no tener impronta sobre ese negocio. Entonces esas dos dimensiones, impronta familiar y voluntad de dejar un legado hacia adelante, es decir, de sentirse un poco como que estás corriendo una carrera de postas. La tomaste en un punto y la empresa es tuya coyunturalmente o parcialmente tuya, según la generación, hasta la siguiente etapa, en la cual tú entregas la posta a otros que vayan a seguir haciendo eso. Ya vamos a hablar de qué pasa cuando hay que entregar la posta, ¿no? Bueno, es todo un desafío. Pero así como en tema de continuidad, ¿no? ¿Hay un peso de los apellidos ahí involucrado? Bueno, te lo pongo de esta manera. Cuando uno mira históricamente, particularmente en Uruguay, pero en otras partes también, las empresas llevaban el nombre. Era Juan Pérez y Compañía Sociedad Anónima, o ¿verdad? Susana López y sucesores, o lo que fuere. Hoy en día se ve cada vez menos, digamos, ¿no? Por distintos factores, pero lo cierto es que el tema del nombre muchas veces complica la sucesión. ¿Por qué? Porque si tú sos, es decir, si la empresa la fundó Juan Pérez y tuvo un hijo Juan Pérez, y básicamente tú sos el hijo, pero de repente no te gusta el rubro o no te sentís motivado o te querés dirigir tu vida hacia otra cosa y no a la empresa familiar, el peso de la mochila de que Juan Pérez, hijo, ya no se ocupe de la empresa familiar, pesa. Entonces, evidentemente, eso ha sido históricamente, me parece, razón de varios de las complicaciones que muchas veces surgen. Porque el tema es darle la posta a quien realmente siente la ilusión y el desafío de querer llevar la empresa a otro nivel. Entonces... Sí, allí no solo desafío, no solo de quien quiera, sino que también ya lo hablaremos seguro y tú lo mencionarás, de quien deja esa posta, ¿no? Efectivamente, y siempre nos pasa, como padres, haciendo la analogía familiar, que uno dice, no, deja que yo lo hago, ¿no? O sea, que en definitiva le quiere evitar, esto es como el padre que se pone a hacer los deberes con su hijo, y entonces quiere que el chico se saque el 12 y el chico no está aprendiendo, claro, si el padre se dedica a hacerlo. Y aquí pasa lo mismo. A veces por ese motivo, que uno dice, lo voy a hacer mejor si yo lo sigo haciendo, y en realidad no le estás permitiendo al chico que evolucione, aprenda y lógicamente pueda pescar, digamos. Y por otro lado está el tema del ego personal del fundador o de quien está a la cabeza, que dice, es que yo soy el que tengo que marcar la agenda, yo soy el que tengo que estar adelante en la procesión, yo soy el que tengo que mostrar la cara. Y evidentemente, en la medida que a veces el chico o la chica, digamos, no tiene esa oportunidad, cuando llega lo inevitable, porque algún día nos las tomaremos de este mundo para arriba o para abajo en función de dónde nos llamen, pero lo cierto es que claramente si no le dimos la oportunidad, ese cimbronazo va a ser mucho más fuerte. Entonces tenemos que prepararlos, exponerlos, dejar que se equivoquen, idealmente poco y barato para que no cueste, digamos, a la empresa y a todo el ecosistema alrededor, ¿no? Por supuesto toda la gente que trabaja allí
que también ha apostado a que la empresa continúe prosperando, ¿no? Qué interesante, Carlos. Vamos a seguir en un próximo bloque hablando de estos temas, ¿no?, que hacen a lo que es la continuidad, ¿no? Y ya dejo una pregunta ya planteada, ¿no? ¿Por qué se dice que las empresas familiares son más rentables que otras, ¿no? Si es verdad o no, lo vamos a develar en el próximo bloque de Empresarios de acá con Carlos Fole, que es un consultor especialista en empresas familiares, es académico en el IEM y tiene una trayectoria aquí en nuestro país y en otros países, ¿no? Porque estas clases también en esos viajes no son de placer. No, voy a trabajar. Digo, también trato de combinar en algunas oportunidades, pero sí, esencialmente son por motivos profesionales. Bien, vamos a hablar de eso también en los próximos bloques del programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de Empresarios, de acá estamos en diálogo con Carlos Fole, que es especialista en empresas familiares, es consultor, académico, y estamos hablando de lo que hacen, ¿no?, a las empresas familiares, su aporte a la economía, características que comparten, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Y allí se dice, yo lo dejaba planteado en el bloque anterior, que las empresas familiares son más rentables que las que no lo son. ¿Esto es mito o realidad? Bueno, mira, simplemente para ponerlo en contexto, ¿no? Vamos a decir, la subárea de empresas familiares dentro de lo que es el estudio de las empresas, de la administración de empresas, del management en general, yo te diría que es relativamente nuevo. Yo te diría que las escuelas de negocios como tales empezaron a surgir hace más o menos 100 años, digamos, ¿no?, las más antiguas y bueno. Y te diría que el campo de las empresas familiares empezó a tomar cuerpo así con un poquito de iniciativa en los 80 del siglo pasado, pero con fuerza y rigor, te diría que a partir del cambio de siglo, o sea, a partir del 2000 para acá. Entonces, la típica pregunta es, ¿qué diferencia una empresa familiar de una no familiar? Y bueno, y precisamente empezó la investigación en estos temas porque se dieron cuenta de que evidentemente había diferencias. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Y diferencias en qué? En estilo, en ambiente de trabajo, en cómo se trata a la gente, en resultados. Bueno, y entonces uno ahí empieza a combinar variables, porque evidentemente uno dice, las empresas familiares son más rentables o menos rentables. Bueno, hay evidencia que sustenta que las empresas familiares a lo largo del tiempo son más rentables que las no familiares. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Entonces, básicamente hay como dos grandes explicaciones. La primera es aquella de que tenemos la camiseta puesta. O sea, el ojo del amo engorda el ganado. Entonces, evidentemente, muchas veces la gente emprende por necesidad y después esa empresa, digamos, ¿no?, termina prosperando, da empleo a la familia, sustento, etcétera, y después aparecen otros. Pero lo cierto es que la familia tiene sus boletos puestos en gran medida en ese emprendimiento. Entonces hace lo indecible para que ese emprendimiento prospere. Entonces, evidentemente uno cuida, no hay horario, no hay día, no hay fin de semana. Entonces, primer característica, camiseta puesta, orgullo y ganas de sacar eso adelante. La segunda diferencia es la velocidad en la toma de decisiones. ¿Qué pasa? En una empresa familiar estamos reunidos el domingo en el asado o con los ravioles o lo que fuere y básicamente nos damos cuenta de que hubo un cambio de contexto, de coyuntura o aparece una oportunidad.
El lunes se decidió el domingo, el lunes ya está implementado. En cambio, de repente, en una empresa no familiar, o en una empresa de un tamaño más grande, aunque hay empresas familiares muy grandes, lo que puede ocurrir es que esa decisión se dilate. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con mi responsable regional, o que tiene que hablar con el corporativo de no sé qué. Y al final, muchas veces esa decisión se empasta o demora más, y entonces la empresa familiar aprovechó, se movió con velocidad para decidir e implementar más rápido. Claro. Ahora, eso juega en contra también, porque cuando en las empresas familiares empiezan las dificultades de relacionamiento, las mezclas entre lo que es familiar y lo que no es familiar, las decisiones se empastan. Cuando esas decisiones se empastan, la corporación que de repente viene con más proceso, más sistema, más inversión, termina pudiendo pasar por arriba a la familiar. Entonces, esto es como David y Goliat. Es el moverse, digamos, ¿no?, con agilidad para darle con puntería y moverse, ¿no? Allí, Carlos, yo no sé, pero creo que se está hablando mucho más ahora en estos últimos años de lo que es la gobernanza, ¿no?, dentro de las empresas familiares. Es un factor fundamental. ¿Allí de Por qué eso hablamos? hablamos de directorios, esencialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos dos elementos que conviven en la empresa familiar, que es la familia y la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que asegurarnos es de que esa convivencia tenga sus ámbitos, para que nos quedemos con lo mejor de los dos ámbitos que se vuelquen en la empresa familiar, porque la intersección inevitablemente está. Claro. Entonces, nosotros podemos tener desde un lado la asamblea de accionistas, que típicamente ocurre en cualquier empresa, familiar y no familiar. Bueno, ¿quiénes representan a la asamblea de accionistas? Los directores. Ahora, históricamente estamos acostumbrados a que en muchas empresas los directorios son de papel, digamos, no tienen un rol activo en gobernar a la empresa. Y el gran desafío para las familias, a mi juicio, de las familias empresarias, es que sus hijos, nietos, etcétera, sucesores, se formen en gobernanza. ¿Por qué? Porque en definitiva tienen que aprender del negocio como para ser capaces de marcar el rumbo, aunque no necesariamente sean ellos quienes ejecuten las estrategias que se definen en el directorio. Entonces, por eso es que es tan importante el tener claro esos tres niveles: la propiedad, la dirección y la gestión. De tal manera de decir, bueno, pongamos en cada sitio a quien es más adecuado para ese momento y para los desafíos que hay en ese momento y en ese lugar donde decide operar esa empresa familiar. Entonces, por eso tenemos que separar esos tres niveles, ¿verdad?, de propiedad, dirección y gestión, que tienen un paralelismo en la familia, que está la asamblea familiar, que serían todos los miembros, inclusive cónyuges, parejas, etcétera, ¿verdad?, el consejo de familia, que en el fondo es quien debería estar interactuando con el directorio de la empresa para poder tener perspectiva. Porque, ¿qué pasa? Puede haber miembros de la familia que básicamente no estén en una labor activa de gestión o no estén en el directorio, pero de repente dependan de una manera mayor o menor de cómo le vaya a la empresa. Entonces, tienen derecho, aunque no estén allí, a estar informados sobre la marcha del negocio, las perspectivas, las amenazas, los posibles riesgos, las contingencias. ¿Por qué? Porque de repente viven de los dividendos que produce esa empresa para poder seguir adelante. Entonces, por eso es que la profesionalización de la gobernanza, tanto a nivel de la empresa como a nivel de la familia, son tan importantes. Y ese proceso, ¿cómo lo observas tú en Uruguay? Y bueno, está incipiente, pero firme. Yo creo que uno ve, por lo menos lo veo en mi consulta profesional, que cada vez hay más empresarios familiares conscientes de que todos tenemos una vida que en algún momento se acaba y de que todo el esfuerzo, la dedicación, la cabeza y los sacrificios que hemos hecho para sacar esos emprendimientos adelante ameritan que uno pueda pasar la posta en tiempo y forma a las siguientes generaciones. Ahora, en ese pase de posta también hay toda una preparación, Total. ¿no? Allí desde tu experiencia, por ejemplo, ¿qué nos puedes mencionar? Capaz que también hasta con algún ejemplo, porque me consta que las empresas suelen muchas veces pedir ayuda, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hago?
porque quiero de alguna forma no quedar yo como el que tomó la decisión y repartí un poco para acá. Y... Bueno, ahí aparecen temas interesantes, ¿no? Que son, digamos, ¿no? Esto da para mucha charla, pero digo así, someramente, ahí aparecen los principios de equidad y de justicia, que tenemos que tenerlos muy claros. ¿Qué pasa? Uno dice, mira, tengo 3 hijos y bueno, me gustaría, si pongo al primero, que entonces el segundo también venga y el tercero también. Y de repente, 1, la empresa no necesita a los 3, 2, no tienen la misma preparación, la misma experiencia y la misma contribución. Y entonces, bueno, ¿qué es lo justo? ¿Cómo los debo evaluar? ¿Los evalúo igual a los 3? ¿Les pago igual a los 3? ¿Les exijo igual a los 3? Entonces yo como recomendación normalmente lo que sugiero es, lo mejor es que los chicos se formen, ¿no? Que amueblen la cabeza de la mejor manera posible. Y entonces obviamente seguir la educación hasta el mayor nivel posible yo creo que es un primer gran paso. El segundo, que puede ser concomitante, es hacer experiencia afuera. Es decir, que vayan conociendo de rubros, de empresas, de distintos emprendimientos que pueden no tener nada que ver con la empresa en sí misma, pero que si después la familia los necesita porque hay una posición disponible en la empresa, que haga el mayor esfuerzo por traerlo, para que justamente el chico haya aprendido fuera, haya sido exigido fuera, y entonces ya no entre bajo el paraguas del nepotismo familiar que dice, ¿y por qué está este chico aquí? ¿Y por qué es hijo o hija del dueño o de la dueña? Entonces yo creo que está bueno eso, porque entonces los chicos van a aportarle a la empresa una perspectiva fresca, distinta, que tiene más que ver con ese aprendizaje que han logrado combinar fuera entre sus estudios y sus trabajos fuera, y los pueden volcar en la empresa familiar. Entonces eso para mí le va a dar una mayor garantía de longevidad. Pero después es un proceso permanente, porque evidentemente ese es el punto de partida. Pero estamos acostumbrados, y en este mundo cada vez más, a que nunca terminamos de aprender. Es decir, ya no existe aquello que, no, lo que estudié, y mira, lo que estudiaste hace X tiempo ya es irrelevante hoy en día, ¿no? Claro. Y allí, por ejemplo, Carlos, cuando te llaman, ¿no? Como consultor, digo, también tú tienes un acercamiento ya desde lo académico que también después capaz que traspasa la relación de repente de ese líder, gerente, propietario de la empresa que está haciendo un curso y dice, Carlos, necesito tu ayuda, pero para mi empresa, ¿no? Capaz que hay temas en común que se repiten en las empresas familiares y que te toca resolver. Ahí, ¿qué encontrás? Siempre. Bueno, el tema es el tema de la sucesión. Sí. Ese es el tema. Porque, claro, a ver, y existen trampas que nos hacemos todos los días. Yo, no sé tú, yo miento todos los días. Bien. Todos los días. Sí, yo también. Claro. Yo me miro al espejo cada mañana y después que me ducho y me miro y me veo súper joven, súper fuerte, súper deportista, cada vez jugando mejor al tenis, que no es verdad. No, yo creo que sí, me dijeron que sí. Y lo cierto es que es una trampa, pero yo salgo encantado, ¿verdad? Cada día. Y bueno, y en las empresas y en las familiares particularmente cuando no tenemos quien nos cuestione las decisiones dentro de la empresa, y entonces ahí entra esa necesidad que me preguntaba, me parece que es muy importante el tema ese de tener a alguien que te cuestione, no por competir contigo, no por, digamos, no mostrar su ego, sino realmente por abrirnos la cancha y hacernos ver otras perspectivas. Entonces, yo creo que cuando uno logra en la empresa familiar que esa diversidad de opiniones, para después tener que tomar decisiones, porque digamos, uno abre el juego, pero después hay que cerrarlo y hacer. Entonces, yo creo que cuando la persona ya está preparada emocional y racionalmente para eso, es cuando esto puede darse. Entonces uno dice, ¿y en Uruguay esto ocurre? Bueno, yo creo que cada vez más. A ver, si uno mira las estadísticas de las empresas familiares en el mundo, y Uruguay no es excepción, empresas que pasen con éxito de la primera generación a la segunda, 33%, más o menos, 1 de cada 3. Con éxito de la segunda a la tercera, o sea, de los hijos a los nietos, menos de la mitad, 15% del 100 original, o sea, menos de la mitad del 33 que comentaba recién. Y con éxito de los primos a los primos segundos, 5% del 100 original, o sea que 1 de cada 20. Yo muchas veces en los programas para ejecutivos le pregunto a la gente, che, ¿tú conoces a todos tus hermanos? Sí, bien. ¿Conoces a todos tus primos? Bien. ¿Conoces a todos tus primos segundos? O sea, a los hijos de los primos hermanos de tus padres. Y
la mayor parte de la gente no me levanta la mano. Y es la realidad, porque uno puede saber, sí, es el hijo de fulano o la hija de mengano, pero no lo conoce, no lo trató. Entonces imagínate siendo socio de, si estamos en una empresa de cuarta generación, de gente que es prima segunda tuya. Tenés que trabajarlo. O sea, uno da por sentado que, bueno, con su hermano, bueno, vivió, ¿verdad? Se peleó, se abrazó, bueno, pasaron un montón de cosas. Con su primo, bueno, dependerá de las diferencias etarias. Pero, ¿y con tus primos segundos? Entonces, la realidad es que hay que trabajarlo. Esto es un trabajo más. Hay que trabajar ese affectio societatis, porque la realidad es que la familia no se elige, a uno le toca, digamos, ¿no? Ser hermano, ser primo, sí, por supuesto su pareja, pero quiero decir en esos términos, ¿no? Qué interesante. Vamos a seguir hablando de estos temas que hacen, ¿no? A lo que es el ecosistema empresarial de nuestro país, y vaya si lo son las empresas familiares, y también lo que hace, ¿no? A la gestión, ¿no? Que también permite todo esto, ¿no? Que es la continuidad, ¿no? Así que te invito a seguir en el próximo bloque de Empresarios de Acá, el diálogo con Carlos Fole, que es especialista en empresas familiares, es consultor académico. Hablábamos en el bloque anterior y me quedé con ganas de profundizar un poquito más. Tú das clases en diversas universidades en otros países. Allí contanos un poquitito. ¿Las mismas cátedras, digamos, empresas familiares? Estas dos, sí. Creo que la última vez que, digo, como te decía, esto me gusta, ¿no? He dado en 18 países distintos, en 4 idiomas. Ah, qué interesante. Así que sí. Y una línea en común, ¿no? Siempre estos dos temas, estrategia comercial y empresas familiares. Y te encontraste muchos conceptos unificados. Sin duda. Sí. No, a ver, la naturaleza humana es una. En lo que tiene que ver con empresas familiares, estamos cortados con la misma hacha todos. Digo, con algunas diferencias culturales, pero lo cierto es que la realidad está allí, ¿no? Un ejemplo, no sé si tenemos tiempo. Sí, claro, por supuesto. Pero fíjate que en Japón, por ejemplo, donde se encuentran muchas empresas familiares, al igual que en otras partes, pero sobre todo muchas empresas familiares muy longevas. Existen empresas de más de 40 generaciones, 40, o sea, desde el año 800 después de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso también trae peculiaridades. Fíjate lo siguiente, hay una empresa que es un hotel spa termal que existe en Japón, que lleva 45 generaciones, y bueno, y los dueños eran una familia. Tampoco te imaginas un spa gigantesco, en Japón todo es bastante más comprimido, ¿no? Bueno, el matrimonio era el dueño, básicamente venía por la línea paterna en este caso, y tenían 2 chicos, un hijo y una hija, y bueno, a la chica le gustaba el arte y se fue desarrollando en eso, y al chico le gustaban los negocios y se fue desarrollando preparándose para ser el sucesor. Historia larga corta, el chico tiene un accidente y muere. Y entonces los padres la miran a la chica y le dicen, te toca a ti. Y la chica dice, no, pero a mí lo que me gusta es, de hecho le gustaba el arte y la danza y se quería ser bailarina profesional, y dice, mi vida está por acá. No, fulana. Hay 44 generaciones que te están mirando desde el más allá para que seas tú. ¿Qué tal esa mochila? Entonces digo, hay factores culturales que juegan, de la misma manera que te hablaba del tema ese del Juan Pérez y compañía, digamos. Qué interesante, Carlos. Bueno, gracias por ilustrarnos con este ejemplo. Tendrás un montón, ¿no? Bueno, te pido que ya te vayas pensando para el próximo bloque algunos ejemplos interesantes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carly y Andrioli, Contadores Públicos.
firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios, sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios, porque si está a mano es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. ¿Querés invertir en el exterior pero no sabés por dónde empezar? En Preve Inversiones te acompañamos en cada paso, con asesoría personalizada y un proceso ágil para abrir tu cuenta en Estados Unidos o Europa. Estamos regulados por el Banco Central del Uruguay, la SEC de Estados Unidos, y trabajamos con BNY Pershing, uno de los custodios más sólidos del mundo. Tus ahorros protegidos, tu futuro planificado. Preve Inversiones, tu patrimonio, nuestra prioridad. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Carlos Fole, que es especialista consultor en empresas familiares, es académico en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, IEM, y en otras universidades del mundo. Ha dado clases de esto en 18 países, pero actualmente más activo en Brasil, ¿no? Sí, a donde más voy es a Brasil. Bien, allí la universidad para repasar. Allá se llama el ICE, Instituto Superior de Encino, y opera como, si se quiere, una subsidiaria o un campus del IESE, que es una de las 5 mejores escuelas de negocios del mundo, originalmente de España, pero que tiene campus en Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y San Pablo. Y bueno, este es el campus de San Pablo, de esa universidad. Yo estudié ahí hace muchos años, hice el PhD y bueno, nada, y continúo vinculado a ellos. Pero también voy a los demás campus, estos que mencionamos recién. Qué interesante. Y allí, por ejemplo, cuando se habla de lo que es el proceso, ¿no?, de capacitación para los líderes ejecutivos, gerentes, quizás posibles sucesores, ¿no?, ¿qué buscan en la formación? ¿No? Porque cuando tienen esta cátedra de empresas familiares empiezan quizás a tocar heridas, ¿no? Bueno, ahí son dos preguntas distintas. Déjame, digo, del punto de vista de a qué nos dedicamos en el IEM, que es la Escuela de Negocios de la UEM, o sea que es una facultad más, básicamente lo que nos buscamos, el foco típicamente es las personas de vértice en la organización o quienes se están formando para ser los verdaderos líderes de la organización. Entonces ahí tenemos programas de distinto nivel. Y bueno, después tenemos programas enfocados en distintas subdisciplinas. Más específicos. Y entonces uno dice, bueno, un programa de empresa familiar, es un programa de gestión de vendedores, un programa que tiene que ver con estrategia, otro que tenga que ver con digitalización o con innovación o con gestión de personas. Y bueno, y así cubrimos todo el espectro, más allá de que evidentemente esa visión de dirección general está ahí presente y por eso estos elementos de gobernanza que hablábamos en el bloque anterior resultan tan importantes, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo hacemos para fortalecer esa gobernanza y que se tomen decisiones lo más objetivas posible en ese contexto? Entonces, y ahora encajo eso con el ámbito de la empresa familiar. Por eso que, si tú me preguntas, ¿y cuál es el rol de la gobernanza? Que creo que me lo dejaste entrever en esa segunda parte de la pregunta. El rol es fundamental, porque evidentemente hace falta alguien que pueda cuestionar en un buen sentido y pueda ayudar a controlar a toda la organización familiar. De tal manera que uno, evidentemente, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que aprovechar el lado bueno del nepotismo. O sea, si hay un miembro de la familia que realmente es muy bueno, que por sus méritos vaya digamos, ¿no?, creciendo la organización y tomando mayores responsabilidades. Pero tiene que haber alguien que pueda, con una objetividad mayor, poder evaluar a esa persona sin tener el sesgo de decir, si evalúo mal al hijo de mi jefe, voy a tener muy poca vida aquí dentro. Claro. Entonces, y lo mismo, si voy en contra de la estrategia de mi jefe y no tengo mucho futuro aquí. Entonces, ¿qué pasa?
Ahí es donde entra ese rol del director externo, típicamente independiente, que no responde, digamos, ¿no? a digamos, el interés de alguno de los socios, y entonces ahí es por eso que tenemos que separar lo que es el externo de lo que es el independiente. El externo puede estar allí, digamos, representando alguna rama de la familia. Ahora, el externo independiente es el que en definitiva está ahí para ayudar a facilitar estos procesos, y ahí es donde yo me involucro sobre todo. Entonces, poder ayudarlo a decir, mira, saca tu sombrero de padre, o saca tu sombrero de tío, o saca tu sombrero de abuelo o de cónyuge, y ahora ponete el sombrero de empresario y vamos a pensar en términos empresariales sobre qué tal está funcionando tal o cual persona. Si realmente estamos haciendo diferencias respecto de otras personas que no son de la familia, pero que están en posiciones similares. Y entonces eso evidentemente conlleva todo el desarrollo profesional, la remuneración, los incentivos, las promociones, etc. Está muy estudiado que existe una selección adversa. Si tú tenés gente potente, pero que le terminás poniendo a alguien de la familia por encima, que tiene menos capacidades que quien está por debajo, se va a ir a otra empresa, se va a buscar otras oportunidades. ¿Y quiénes te van a quedar? Los que están menos capacitados. Entonces, al final, por eso mismo la selección es adversa. O sea, estás teniendo gente que no te va a rendir de la misma manera. Muchas veces me pasa, entro a empresas familiares y le digo, che, bueno, vamos a repasar un poquitito el rol y responsabilidad de cada uno. ¿Y qué está haciendo esta persona? No, es la persona de confianza de mi padre allí, o el padre mismo me dice, mira, es mi persona de confianza. Digo, pero ¿cómo es esto? Claro. O sea, no podés trabajar con gente que no sea de tu confianza. No me hables de infiltrar, o sea, lo que me estás diciendo que es el chismoso de turno que viene a contarte qué es lo que está pasando, eso no agrega valor. Y estamos en un mundo demasiado competitivo como para evitar tener, digamos, para darnos el lujo de tener personas... ¿Y qué te dicen antes? Bueno, obviamente, a ver, hay de todo en esto, ¿no? A mí me gusta caracterizar a los empresarios familiares con una expresión muy casera que ocurre. Hay gente, familias en general, más allá del empresario en sí mismo, que tienen piel gruesa y otros de piel fina. El de piel gruesa le tirás con de todo y le rebota, digamos, ¿no? En cambio, el de piel fina, le decís algo y el tipo ya te miró, bueno, hay que ir granjeándose la confianza, ¿no? Aunque en realidad esa analogía, más que para con el consultor, la uso sobre todo para el miembro externo del directorio, que es mi rol en varios casos, la uso sobre todo para el relacionamiento dentro de la familia. Una vez me pasó, hablando de anécdotas que te gustaban a ti, una empresa familiar de 3 mujeres, o sea, en realidad el fundador, trabajaba él, su mujer, los dos eran fundadores, 3 hijas. Y bueno, entro a la empresa, porque había conocido a una de ellas, las otras 2 no, y entro, y entonces me hacen esperar ahí en la recepción, me dicen que me gustaría presentarte a mi familia para ver si nos puedes saludar, macanudo. Y de repente veo que hay un vidrio, se veía todo para atrás, había un montón de gente en un lugar, digamos, ¿no? Con oficinas, así, con cubículos, y de repente veo que una chica de un lado le empieza a decir el decálogo no, el centálogo, no sé cómo se dice, de las malas palabras que se te ocurran, porque tú sos A, B, C, D, E, le dice de todo a alguien que yo no veía, porque había ahí una columna, y entonces después de 2 minutos de que le dijo todo eso, y el resto de la gente seguía trabajando en sus computadoras, otra le dice, ¿terminaste? Siento una voz femenina, y le dice, quiero retruco, y me encaja otra sarta de todo un poco. Dije, bueno, ¿dónde me meto? Bueno, entro a la reunión y viene el padre, y me dice, encantado, muy bien, le voy a presentar a mis 3 hijas, a una de las hijas ya la conocía, a estas 2, sí, le digo, muy bien, ¿no? Y bueno, estos eran una familia, vamos a decir, de un origen italiano, muy expresivo, se decían de todo. Bueno, años estuve trabajando con ellos y en determinado momento yo entrevisto también a los cónyuges para también tener otra perspectiva, aunque no trabajen en la empresa. Y los maridos de 2 de estas chicas me decían lo mismo, me decían, mira, es que yo con mi mujer ya de sus hermanas ni hablo, porque toda la semana me llena la cabeza diciendo que mi hermana es esto, mi hermana es lo otro, llega el fin de semana, vamos a comer los ravioles a los de mi suegro y están todos abrazados. Cuando volvemos a casa le pregunto, che, pero no me estabas peleada con tu hermana que le habías dicho A, B, C y D. Y me dice, no, ya es que ni me acuerdo, te lo dije de verdad. Y hice ese mismo ejercicio porque voy triangulando estas opiniones con el marido de la otra, exactamente igual. Entonces eso es no piel gruesa, o sea, una armadura acorazada impenetrable. En cambio hay otras familias que de repente, lamentablemente, encuentro diferencias muy grandes y cuando voy al fondo
de repente ni se acuerdan de cuál es el motivo de la discrepancia, pero están enemistados y bueno, y ya ir a trabajar es un problema, tener reuniones de directorio es un problema, todo es un problema. Entonces inevitablemente ahí el riesgo es doble, porque en vez de ser felices, que es el objetivo que estamos buscando todos en la vida, ¿verdad? Y la empresa tiene que ser un ámbito, ¿verdad? Donde uno pueda realizarse y terminar siendo feliz y que eso derrame no solo en la familia, porque obviamente la empresa es familiar, sino en toda la gente que trabaja allí, y encima peleados. O sea que el riesgo que es, en vez de ser felices y ricos o digamos no con un buen pasar, vamos a terminar peleados y fundidos. Porque las decisiones, volviendo a lo que decíamos antes, en vez de tomarlas rápido, las empastamos. ¿Por qué? Porque no te quiero dar la razón a ti, porque tengo otros motivos. Otra vez, otra anécdota me pasó, digamos, ¿no? Y con esta te dejo. ¿Qué lugar ocupás, no? Tú ahí, ¿no? Una vez tenía, bueno, era un directorio que eran dos hermanos, socios 50-50, y me dicen, mira, podés venir al directorio, cosa que cuando no nos ponemos de acuerdo, tu voto es el que desempata. Perfecto, le digo. Entonces yo preparaba las reuniones de directorio con la agenda de temas, y suponete que nos juntábamos la semana siguiente. Yo tenía una reunión previa con uno de los directores, y le decía, bueno, ¿qué opinas de estos temas? Después iba con el otro, ¿qué opinas de estos temas? Entonces, por ejemplo, el tema 1. Le preguntaba a y me decía, perfecto. ¿Y por qué? Bueno, me decía, por tal. Iba al otro y le preguntaba, de este mismo tema, ¿qué opinás? No le decía que había hablado, obviamente lo sabía, ¿no? Que había hablado con el otro, ¿qué opinás? ¿Por qué motivo? Macanudo. Llegaba a la reunión, ¿tú qué opinás? Muy bien. Sobre este tema, ¿qué opinás? B. Entonces, mira, yo ponía cara de póker, ¿y por qué B? Bueno, entonces yo tenía que definir. Me lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, a la tercera voy a verlo y le digo, che, mira, está todo bien que vos quieras que yo me gane mi posición y mi sueldo, digamos, ¿no? O mi remuneración, mi dieta de director externo, para volcar la balanza hacia un lado y al otro, pero me resulta muy raro que esto me haya ocurrido 3 veces seguidas con temas en los cuales vos tenías una posición distinta. No, porque vos fijate, lo pensé mejor y digo, bueno, perfecto, ¿no? Cuando ya me la hizo otra vez, le digo, mira, yo estoy para ayudarte, así que, por favor, contame qué es lo que está pasando acá. No, me pasa que con mi hermano, estoy rascando, me dice, bueno, ¿querés que te cuente la verdad? Cuando éramos chicos, dije, esto es gente de mi edad, cuando éramos chicos, jugábamos con los autitos, los Matchbox, esos autitos chiquitos. ¿Querés que te explique? A mi hermano le regalaban los Scala 1.32, los grandes, y a mí siempre me regalaban los chiquititos, con lo cual lo tengo acá. Le digo, pero fulano, bueno, creo que tenemos una solución, le digo. Yo algo de autitos de estos sé porque tuve una colección que la vendí porque mis hijos le iban a hacer crema y bueno, no valía la pena y necesitaba el dinero en ese momento, pero te la consigo. ¿Cuál querés? ¿Qué colección? ¿Querés la del 80, la del 82, la del 78? Yo te la consigo, sé dónde se venden y sé, te puedo averiguar en Londres. Me dice, no, Carlos, yo no la quiero ahora. La quería en 1972. Bueno, eso no te puedo llevar. Claro. No hay manera. Claro. Entonces quiero decir, las empresas familiares son un lugar espectacular para desarrollarse, para lograr ser felices y para realmente sentir ese sentido de, vamos a decir, de satisfacción por el deber cumplido, de continuar con el legado hacia la siguiente generación. Claro. Muchas veces la empresa familiar termina siendo como un hijo más para quienes la fundaron, y bueno, y el orgullo de llevarla a la siguiente, evidentemente, es espectacular. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una responsabilidad también, y tenemos que preparar a los que vienen, y tenemos que cuidar los vínculos. Y bueno, y es un trabajo, es decir, y bueno, y a veces cuando uno pretende ser así un líder despótico, y eso se paga, digamos, ¿no? O cuando comete injusticias flagrantes, se paga. Terminan siendo estas situaciones las que llevan a esa estadística, como te comentaba, que de la primera a la segunda solamente 1 de cada 3, y a la siguiente generación la mitad de esas, y a la siguiente generación solamente 1 de cada 20.
Qué interesante todo este análisis, Carlos. Bueno, lo que te deberás encontrar allí en tus consultorías, ¿no? Vaya, finalmente te quería preguntar, ¿no? Si los procesos de M&A, de Mergers and Acquisitions, o sea, de fusiones y adquisiciones, comprometen de alguna forma el seguir teniendo esa carpeta de empresas familiares en el país, digo... no sé si comprometen es la palabra, pero de alguna forma dejan de ser familiares de repente, ¿no? Bueno, hay dos salidas, digamos, ¿no? Yo normalmente cuando trabajo con familias lo que procuro es que desarrollemos formas de entendernos, es decir, como que escribamos lo que se llama la constitución familiar, o más comúnmente el protocolo familiar. Entonces, en definitiva, voy llevando a la familia por estos procesos para que vayamos poniendo todas aquellas cosas en las cuales estamos de acuerdo. Entonces, de esa manera, cuando aparece alguna discrepancia, recurrimos a ese protocolo para ver cómo resolvemos estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese protocolo, lo que típicamente incluyo es una cláusula que tiene que ver con el tema de la venta. ¿Por qué? Porque de repente puede pasar que en algún momento alguno de los miembros de la familia no quiera seguir siendo socio, lo cual no quiere decir autoexcluirse de la familia, es salir de uno de estos dos carriles, no del de la familia. Siempre seremos miembros de la familia, más cercanos idealmente o más lejanos, pero siempre seremos miembros. Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo salir de la empresa familiar sin afectar la relación familiar? Sin que se vea, a veces pasa que uno dice, no, ¿cómo te vas a ir? Es una traición. Bueno, pero a ver, tengo un patrimonio metido aquí que me podría rendir mucho más en una actividad, no tanto de repente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de satisfacción personal o de hacer un emprendimiento con mi pareja, mi marido, mis hijos, ni quien sea, digamos, ¿no? O otra persona no familiar. Y bueno, quiero salir, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que está bueno definir cómo se sale, cuándo se sale, en qué condiciones, cómo se gestiona todo eso. Entonces, eso permite hacer ventas parciales dentro de la familia. Ahora, a veces ocurre que esas ventas parciales son difíciles porque de repente no hay forma o no hay otro patrimonio para poder compensar lo que sale esto. Y entonces ahí, bueno, hay algunos mecanismos, pero a veces los rendimientos son bajos. Típicamente en los establecimientos agropecuarios es muy difícil, digamos, ¿no? Comprar con gestión lo que es el patrimonio. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos. Ahora, lo que muchas veces ocurre es que la venta, entonces yendo a tu punto de Mergers y Acquisitions, la venta podría perfectamente ir a parar a otro empresario familiar o a otra familia que de repente está en el mismo rubro y quiere buscar economías de escala o es de otro país y quiere expandirse geográficamente. O sea que sí, probablemente no quede dentro de esa familia, pero al final va a estar en manos de otra familia. O sea que yo te diría que como el porcentaje del que estamos hablando hoy sigue siendo tan importante, es muy difícil que el tejido en ese sentido cambie. Lo que sí puede cambiar efectivamente son los estilos, la cultura, la impronta que tiene la familia que vende respecto de la impronta de la familia que compra, sí, sin duda. Qué interesante. Bueno, gracias por estos minutos aquí en el programa Empresarios de Acá. Carlos Fole, que es consultor estratégico en empresas familiares con una sólida trayectoria académica, hoy en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, el IEM, y otra más aquí en Uruguay, no, pero que está full. No, ahí soy profesor full time. Bueno. Hace 24 años, nada más. Bueno, nada más ni nada menos. Bueno, asesora de empresas familiares en temas de gobierno corporativo, es un referente en programas In Company y en educación ejecutiva en varias de las principales escuelas de negocios de Iberoamérica y Europa. Gracias por hacerte este tiempo y bueno, estamos en contacto en otra oportunidad porque estos temas siguen y además forman parte de la estructura empresarial de nuestro país también. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar.